Dos sentencias de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Vizcaya han declarado nulo el índice IRPH. De este modo, la Audiencia Provincial de Vizcaya se suma al criterio de la Audiencia de Áraba, convirtiéndose en la segunda audiencia provincial de todo el Estado en anular la aplicación del IRPH como tipo de interés hipotecario. Tenemos al otro lado del teléfono a Maite Ortiz. Ella es abogada y además forma parte de la plataforma Stop IRPH Guipúzcoa. Maite, ¿qué tal? Arratsaldeon. Hola, buenas tardes. Primeramente, te voy a pedir una valoración de esta sentencia que hemos conocido esta semana. Pues sí, efectivamente, la sentencia es reciente. Hemos dado una lectura rápida a la misma. Queremos dar una lectura más profunda y más pausada para ver todo lo que podemos sacar de ella para poder utilizar en otros procedimientos. Pero por lo que hemos podido ya leer, son dos las sentencias seguidas, son dos, y lo que hacen es recoger y reiterar continuamente los argumentos que ya se hicieron tanto en el juzgado de lo mercantil de Álava como luego la audiencia provincial. En especial, más todavía, argumentos incluso utilizados en el propio juzgado de lo mercantil de Álava, en una sentencia que luego fue, como tú bien has dicho, ratificada por la audiencia provincial también de Álava, en el sentido de declarar nulo el IRPH. Y efectivamente, pues ya son dos las audiencias provinciales de Euskadi se declaran nulo el índice, con lo que se acerca a que ya sea un criterio general. Ahora solo quedaría Guipúzcoa. Nos faltaría precisamente Guipúzcoa, ahí donde nació el IRPH, donde nació las demandas frente al IRPH, porque bien sabes que la primera demanda que interpuso respecto al IRPH, que la interpusimos entre el compañero José María Erauskin y yo, fue en Donosti, en San Sebastián, en el juzgado de lo mercantil, la primera sentencia que declaró nulo el IRPH Cajas, y luego también pusimos una demanda que dio lugar a una sentencia que también se declaró nulo, en este caso el IRPH Entidetis, y que también fue la primera en el Estado español. Estamos allí por el año 2013-2014. Sin embargo, y después hemos tenido muchas más, los juzgados de lo mercantil de San Sebastián han llegado a la audiencia, y la audiencia provincial de Guipúzcoa ha ido revocando absolutamente todas. Entonces, a la fecha, la audiencia provincial de Guipúzcoa se mantiene en la idea de que el índice no es nulo. Antes de finalizar, Maite, sí que me gustaría contar, aunque sea brevemente, lo que es el IRPH y lo que supone para las familias. Sí, bueno, yo creo que las familias que lo padecen a estas alturas bien lo saben y lo conocen, porque lo cierto es que hay un gran movimiento social en plataformas a través de Twitter y Facebook que se mueven sobre este índice y se componen por muchísimos afectados o familias afectadas que lo padecen. Y el índice IRPH es un índice de referencia de préstamos hipotecarios menos habitual, mucho menos habitual que lo que es el Euribor, que se calcula por una media simple de las hipotecas concedidas en el último mes por las entidades bancarias. Es decir, el IRPH se calcula a través de una media simple, que no una media ponderada. El hecho de que sea una media simple ya lleva a pensar que no es un índice en absoluto representativo de lo que pagan los españoles en hipotecas, puesto que una media simple no daría un resultado real. Realmente se paga, puesto que el volumen de negocio que puede tener una entidad como el Banco de Santander es muy superior al que puede tener otro banco pequeñito, y en este caso una media simple hace que cada uno de los dos valores tengan el mismo significado matemático aritmético. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, nosotros insistimos que el IRPH es la media de los tipos de interés de los préstamos concedidos en el último mes, pero realmente tampoco es la media de los tipos de intereses, porque las medias que se utilizan para el cálculo son tipos TAE, y hemos de recordar que los tipos TAE ya incluyen los gastos, una serie de gastos, es decir, de gastos de constitución de hipoteca, gastos de seguro, es decir, una serie de gastos. El tipo TAE es algo más que el índice, es la suma del índice más gastos. Por lo tanto, el IRPH que este mes se calcule para las personas que lo van a padecer, contendrá no solo los propios gastos que la propia familia haya tenido al momento de constituir su hipoteca, gastos de constitución de hipoteca, gastos de seguros y demás, sino que además se come, digámoslo así, la media de todos los gastos del resto de los préstamos a través de los cuales está calculado el IRPH. Es decir, se está duplicando el cálculo, se están duplicando los gastos en los cálculos sobre el IRPH.
Por otro lado, es un índice que se ve claramente que así como ha ido acompañando más o menos con cierto retraso a las subidas que se iban produciendo en el Euribor, ese acompañamiento no se ha producido de igual manera en las bajadas del Euribor. Por lo tanto, ha habido periodos y años en los que, estando el Euribor a unos tipos bajos, muy bajos, sin embargo, el IRPH se mantenía en un tipo muy elevado y a mucha distancia del Euribor. Lo que nos hace pensar, no podremos afirmar nunca que es manipulado, pero desde luego claramente manipulable lo es. Incluso nuestros pensamientos están en el hecho de que para que se haya producido esta situación, que no acompañe las bajadas del mismo modo que acompañaba en las subidas al Euribor, algo hay que lo hace siendo manipulado. Eso es lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos. Es un índice, por supuesto, que siempre está por encima del Euribor, bastante por encima, y entendemos que, pues como te decimos, es un índice manipulable, es un índice opaco, su cálculo es desconocido, no es representativo de la media de lo que pagan realmente los españoles, imputa una serie de gastos para un cálculo de la media cuando la propia familia que contrata el préstamo ya tiene sus propios gastos. En fin, hay una serie de cuestiones, estas y otras, que son las que nosotros entendemos que lo hacen que sea abusivo. Y en términos quizás más económicos, ¿cuánto de más tiene que pagar una familia que tenga en su hipoteca el IRPH? Pues se calcula más o menos, se dice que del orden de unos 200 euros mensuales en una media, hablemos de 150.000 euros. Lo que pasa que son datos muy poco fiables en cuanto a que hay variabilidad. Cada año varían los datos del Euribor, varían los datos del IRPH. Lo que sí está claro es que es un índice más elevado que el Euribor. En estos momentos creo que anda del orden del 2 y pico, cuando tenemos un Euribor que está por debajo del 0, creo que el IRPH está cerca del 2, no sé si hacia arriba hacia abajo, pero cerca del 2, y vemos que el Euribor en estos momentos está por debajo del 0, con lo que la diferencia es esa, o sea, de pagar un diferencial más 0 a pagar un IRPH con o sin diferencial. En cualquier caso las diferencias se ven palpablemente. Maite, antes de finalizar, me gustaría daros la enhorabuena tanto a ti como a tu compañero José Mari Erauskin, porque ambos habéis sido galardonados con el Premio de Ley del año 2017, así que enhorabuena y a seguir trabajando. Pues te lo agradecemos, muchísimas gracias, nos hace mucha ilusión y bueno, acudiremos a la entrega del premio con miembros de nuestras familias y estamos muy contentos de haberlo recibido y te agradecemos tu felicitación. Muchísimas gracias. Maite Ortiz, abogada de Stop Desahucios Guipúzcoa, también miembro de la plataforma Stop IRPH Guipúzcoa. Eskerrik asko, un abrazo, gracias. Un placer hablar contigo, Xavier, muchas gracias por todo. Hasta luego.